pues está todo este proceso que se está generando en Colima. Y vamos a ver si está ya listo nuestro entrevistado. Vimos con mucho interés lo que surgió de un análisis que se planteó en estos temas de la información, el seguimiento, y Fernando del Valle, pues una cuestión muy importante, un análisis que se generó en torno al tema de la Secretaría de Salud. En este sentido, sí es importante no perder de vista que pues hace una reflexión y profundiza sobre el sistema de la Secretaría de Salud Colima bajo el mandato de la gobernadora, la maestra en Derechos Humanos Indira Vizcaíno Silva, desde el 2022 hasta marzo del 2025, sobre los desafíos que ha enfrentado en materia de adquisiciones, específicamente en el manejo del presupuesto y la ejecución de proyectos. Obviamente que también viene un análisis pormenorizado y queremos escuchar parte de estos temas porque es un excelente análisis. Fernando, ¿cómo estás? Fernando del Valle, buen día. Sí, buenos días, Max. Mucho gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Muchas gracias por la oportunidad de comentar este tema. Bueno, pues sabemos que ahí la reflexión nos lleva a obtener más detalles. ¿Cómo es que empezaste a observar la ruta? Yo le llamo la ruta del dinero, en el caso específico del presupuesto de salud, y estos cambios tan vertiginosos que hemos tenido, pero que en realidad se han convertido en un galimatías completito. ¿Qué es lo que te llevó a reflexionar sobre este tema de las compras y del presupuesto de la Secretaría de Salud en Colima en el gobierno de la maestra en Derechos Humanos Indira Vizcaíno? Buen día. Buenos días. Pues mira, lo que pasa es que es toda una carrera que he tenido yo ya 35 años involucrado en la industria farmacéutica y en temas de salud desde hace mucho tiempo, trabajando para diferentes empresas transnacionales en diferentes puestos directivos, y eso me ha llevado incluso a la docencia en instituciones como la Universidad del Valle de México, en la Ciudad de México, en el TEC de Monterrey, participando en diferentes programas de Latinoamérica. Y pues es prácticamente la historia de mi vida, el analizar sistemas y temas de salud en México. Y por eso es la situación de que una vez que en nuestro estado que llego yo a vivir después de la pandemia, sí, pues comienzo a ver esto y pues me llama la atención, ¿no? Me llama la atención poderosamente lo que sucede. Así es. ¿Qué te encontraste con el ejercicio del presupuesto en 2022 hasta marzo pasado del 2025? Pues mira, hay una constante que tendríamos que dividirla en dos temas, ¿no? El tema federal y el tema estatal, y sí, cómo estos ambos se confluyen en algún momento, ¿no? Y tiene que ver pues con la entrada de la gobernadora Indira Vizcaíno al gobierno del estado de Colima, y que en el país lo que hace el expresidente Andrés Manuel López Obrador es tomar la decisión de todo el sistema de salud que se tenía, no solamente las compras, hacerlo a un lado y hacer un nuevo sistema, y decir ahora nos vamos a hacer cargo no solamente de lo que es IMSS e ISSSTE a nivel federal, sino tomar también la atención a nivel estatal. Y entonces esto hace que los estados, que por cierto recordar que en una de las visitas del expresidente Andrés Manuel López Obrador se anuncia que Nayarit y Colima son los primeros estados en adherirse a decirle, ¿sabes qué? Toma mi presupuesto estatal, manéjalo tú a nivel federal y nos vamos a adherir a lo que tú nos digas que hagamos, y de alguna manera, no sé si decir que delega es una palabra, pero para mí la correcta es decir que abdica el sistema de salud estatal, sí, a lo que diga el gobierno federal en 2022. Así es. Fernando, y esto obviamente que tú fuiste observando, porque aquí hay un tema. El gobierno federal, en teoría, entrega presupuesto para salud para los estados.
En el caso de Colima se entregó recurso económico. Y después, ese se tiene que ejercer en el día a día en las necesidades más apremiantes del sistema de salud en Colima, ¿no? Que por cierto, el gobierno del estado todavía no le quitan la atribución constitucional para que se desentienda de la atención médica. Después viene este proceso de federalizar los servicios de salud otra vez y la desincorporación, donde viene la carta de la gobernadora que dice, pues les entrego toda esta infraestructura de salud porque ya no la necesitamos, pues en esos términos, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, sí, bueno, no básicamente no la necesitamos, sino tal vez yo diría, no podemos, háganlo ustedes, ¿no? Háganlo ustedes, ok. Okay. Uh-huh. Y en este proceso, obviamente, que también hemos visto cómo el presupuesto llega y se vuelve a ir, pero no hay en ese inter una supervisión exacta de cuánto se ejerció, ¿o sí? Pues mira, debería de haberlo, ¿no? Y para eso hay muchas herramientas que se tienen, tanto locales como federales, de parte de auditorías que se tendrían que hacer sobre estos presupuestos, sí. Pero el tema es que nadie sabe. O sea, la opacidad es un tema que está reinando tanto a nivel federal como a nivel estatal. Entonces, pues no sabemos exactamente qué pasa, vemos muchas reuniones, vemos muchas fotos, vemos muchas visitas, pero pues los pacientes ahí están y la falta de medicamentos persiste. Así es. Este proceso obviamente que también nos muestra con todo este escándalo que hay a nivel nacional de la empresa farmacéutica, ¿qué es Birmex? Birmex es nuestro, bueno, fue desde el 2023 cuando Andrés Manuel hace el anuncio de la compra de los almacenes que eran de la empresa comercial Liverpool en Santa Fe, en el Estado de México, cerca de la Ciudad de México, y a partir de ahí le destina pues un presupuesto de 10,200 millones de pesos a Birmex para que haga las compras. Sí. Y pues con la sorpresa de que se encontró ayer, salió la noticia de que se canceló la compra multimillonaria para el 25 y 26, se cancela porque hubo un fraude, hubo una filtración. Entonces estamos hablando de 2022, digo, para hacer la cronología de nuestro auditorio y que no nos perdamos, sí. Donde se hace este cambio estatal, donde en Colima decimos, a ver, gobierno federal, toma nuestro sistema de salud, administralo porque tú dices que eres muy bueno y lo vas a hacer muy bien, toma nuestro presupuesto, y a partir de ahí, entonces ahora, hasta este momento donde estamos parados, que no hay compra de medicamentos a nivel federal y no nos están llegando. Así es. Y nuestro sistema de salud estatal, pues está, tú lo acabas de referir muy bien hace rato sobre cómo el paciente que no se le ha atendido en código rojo y otras tantas historias. Y así es como estamos, Max. Ahora, Fernando, esta parte me llama mucha atención porque en digo, va a ser muy básico esto que voy a decir, o quizás hasta trivial, pero en realidad es más que trivial lo que está ocurriendo con el presupuesto, porque por ejemplo es el tema de dónde quedó la bolita, ¿no? Llega el presupuesto, se vuelve a regresar y entonces se hacen las compras consolidadas, entre comillas, se hacen los movimientos, entre comillas, y al final del camino, ¿dónde quedó el presupuesto? A veces no se abastece el medicamento, no hay en este momento del día todavía aire acondicionado ni en el Instituto Estatal de Cancerología, ni están reparados los quirófanos del Hospital Regional Universitario, ni muchos medicamentos necesarios que se requieren para el manejo de muchos pacientes con enfermedades crónico-degenerativas, ¿no? Así es, y déjame decirte que volviendo al 2022 y hablando de lo que mencionas, el 6 de julio la gobernadora Indira Vizcaíno presentó la Operación Salud Colima como una estrategia conjunta de los institutos federales para fortalecer el sistema de salud estatal, y se anuncian 80 millones de pesos para infraestructura, precisamente tocando el tema de lo que tú acabas de mencionar, en el año 2022, 6 de julio, donde por cierto quisiera citar que nuestro actual secretario de Salud, Víctor Torrero, menciona el incremento de sueldo para lo que es la gobernadora. ¿Te acuerdas? Y todo su gabinete, que llegaron incrementos de sueldo desde el 60 al 70%, diciendo que es ese incremento de sueldo
estaba en función de todos los ahorros que estaba haciendo el gobierno de nuestra gobernadora. Entonces, casualmente, todos los ahorros que se tienen y los presupuestos que se anuncian desde el 2022 y seguimos con toda esta falta de infraestructura. Ahora, sí, Fernando, y además hay que decirlo que la compra de los medicamentos, pues en ocasiones no llega, o sea, y los pacientes, las y los pacientes tienen que seguir comprando en la vía privada con recursos propios muchos de los medicamentos, ¿no? Hay ahorita un problema, una falla en el medicamento oncológico para muchas mujeres. Entonces, esto ha sido una constante y evidentemente, pues podemos hablar que a veces se ejerce X millones de pesos, pero en realidad no sabes en cuántos en realidad se ejercieron en total porque hay subejercicio, ¿no? Así es, y mira, también mencionar que en el 2022, para hacer un análisis lateral o con lo que pasó en el gobierno federal, sí, recordar que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador contrata a la Oficina de las Naciones Unidas para Servicios de Proyectos, la UNOPS, para hacer la licitación, porque decía que en México no podíamos hacerlo, que había mucha corrupción. ¿Y qué sucede? Pues todo un fiasco. Perdón por la palabra, pero es un fiasco, Max, porque lo que sucede ahí es de que ahora la UNOPS no se puede hacer cargo, le tuvimos que pagar una cantidad de dinero a la ONU y no se hizo la compra de medicamentos y se han venido haciendo, como lo ha sucedido desde el sexenio anterior, adjudicaciones directas que son discrecionales, a precios que están fuera de licitación y que se deciden, dentro de la discrecionalidad, se decide a quién comprarle, a qué precio y cómo. Y entonces sigue la opacidad y seguimos con un sistema de salud quebrantado totalmente, pero volviendo al tema local, Max, sí, pues esto nos hace ver que desde ya llegando al año 2023, pues el famoso IMSS Bienestar, en lo que se transforma el INSABI en el IMSS Bienestar, pues no sucede nada, ¿no? Así es. Nos lleva al 2024 y aquí encontramos nuevamente un personaje clave en todo este entramado de presupuestos y de acciones de salud en Colima. Pues nombra a la gobernadora Indira Vizcaíno al secretario de Finanzas en ese entonces como secretario de Salud en el 2024. Sí. El 24 de junio de 2024, después de haber anunciado el 21 de junio de 2024 que el gobierno federal asignaba una inversión de 608 millones de pesos para el sistema de salud y para la basificación y nuevas contrataciones de personal. Que hay que decirlo, Fernando, fue un fiasco porque a muchos de los que se les dio esa noticia hoy están despedidos. Muchos de ellos ya no les cumplieron. Y esto obviamente que también hubo para infraestructura, pero estamos viendo que pese a esto, 2024, no vemos dónde fueron a parar esos recursos porque no están solventadas las necesidades de los espacios de salud, ¿no? Así es, y sobre todo, mira, tú mencionabas el caso de los oncológicos. Los oncológicos es un tema muy particular. Digo, tú mismo vas a ser paciente esta semana y bueno, ya sabes que cuentas con nuestras oraciones para que todo salga bien sobre tu operación. Es una cirugía programada, digamos, eres una persona sana con una serie de recursos socioeconómicos que te permite decidir cuándo y cómo. Pero ¿cuántos pacientes que hay que saber que el cáncer es una enfermedad autoinmune que te va desgastando y te va tomando todos los recursos orgánicos. Si no se atiende oportunamente y puntualmente con los ciclos que se tienen que dar de quimioterapia, sabemos que el cáncer avanza y no es que puedas después regresarlo, no, o sea, el avance no se detiene. Entonces es particularmente importante y sensible destinar recursos oportunamente para la atención de sus pacientes, Max. Así es, Fernando. Y hay que destacar esa parte que ha ocurrido con la toma de decisiones. Vimos que hay una estrategias colaterales, o estrategias alternas, perdón, en donde se nos hacen ver que ahora tendrán la tarjeta, los centros de salud van a tener sus tarjetitas y ahí les vamos a depositar. Pero en realidad lo que estamos viendo es que, por ejemplo, si les destinas 10 pesos a cada tarjeta, es decir, ese es su presupuesto de 10 pesos y a ese presupuesto se van a tener que inscribir, ¿no? Así es, y ahora hay que tomar en cuenta que hay un concepto que se utiliza desde hace mucho tiempo en temas de salud que se llama farmacoeconomía.
y tiene que ver cómo administras y potencializas los recursos. Si vamos a decir, esto sucede mucho con las vacunas para que nuestro auditorio lo pueda entender. Si tú tienes un frasco que te da de medio litro de vacuna de sarampión, que es un tema de salud importante a comentar tal vez en otro momento, y un frasco de 1 litro para poder dar 100 dosis o 1000 dosis, las dosis que tú quieras, te cuesta 100 pesos, con eso tú puedes atender a 100 o a 1000 pacientes, fraccionándolos, citándolos oportunamente, haciendo una programación, y eso te lleva a un costo de 1 peso por paciente, 10 pesos por paciente. Pero si tú a esos pacientes les das su peso o los 10 pesos, esos pacientes no pueden ir a comprar una unidosis para la vacuna de sarampión y administrársela, comprar una jeringa, tener una enfermera, estar en las condiciones. No es lo mismo, o sea, no es lo mismo que le den una tarjeta a un paciente oncológico, donde existen los famosos bancos de quimioterapia, los centros de mezclas, que lo que hacen es potencializar y hacer este ejercicio de farmacoeconomía con los medicamentos, y entonces es donde ahí puedes atender, juntando esos presupuestos, puedes atender a 10 o a 15 pacientes, pero si les fracciones esos 10 o 15 pacientes en tarjetitas, no van a poder hacer nada, Max. Así es, así sí, es importante. A reserva de que ya está, ahorita ya subimos todo el análisis completito de Fernando del Valle en torno a este tema de salud, qué está pasando con las compras y el presupuesto de salud. Precisamente es importante no perder de vista un tema que hemos visto que no hay en lo corto una salida visible, porque si esto está pasando a nivel local, a nivel nacional no se diga con el tema de que el presupuesto está detenido porque encontraron presuntamente, y digo presuntamente porque en medio de todo esto queda la pregunta, ¿y dónde están los medicamentos, no? ¿Con qué se va a solventar los medicamentos? ¿Cuál es la emergencia? ¿Cuál es la ruta para atender la emergencia de los medicamentos, Fernando? Y eso es importante hoy en 2025, que todo este relajo que se está presentando, estamos viendo que ni la farmacia se solventó los problemas, ni lo que está ocurriendo en el día a día con el presupuesto, que se anuncian millones y millones, y ahora, por supuesto, aquí en Colima, que la propia gobernadora y su equipo, a través de varios funcionarios, entre ellos un secretario de Fomento Económico, y uno dice, ¿qué tiene que estar haciendo un secretario de Fomento Económico atendiendo denuncias o quejas sobre temas de salud que tendrían que resolverse precisamente adentro de los consultorios, ¿no? Así es, y hablando de personas que digo, me merecen todo mi respeto y seguramente serán muy capaces en temas que les confieren sus propias carteras, como en el tema del secretario de Fomento Económico. Aquí también yo tendría una pregunta muy importante, porque estamos hablando de dos cosas que se confluyen, presupuestos y salud, ¿sí? ¿Por qué y para qué se nombra en junio de 2024 a un contador como secretario de salud? ¿Ok? Sí. Y entonces, ¿por qué sucede esto y para qué? Y seguimos viendo un subejercicio, seguimos viendo una situación que no se resuelve, y seguimos viendo muchas fotos, y perdón que lo diga así, Max, pero esto es Vox Populi, seguimos viendo muchas fotos y muchas acciones, como decir, si no te atienden en tu hospital, ya te puse un módulo con servidores de la nación para que te atiendan. Y clara conferencia de prensa, ¿no? Atendimos 399 casos y tomamos 399 acciones, sí. ¿Y dónde está la acción específica sobre la salud de los colimenses? Claro. ¿Dónde está? Entonces, ¿por qué y para qué se nombra a un contador como secretario de salud a nivel estatal? Esta es una pregunta para la gobernadora, ¿no? Así es. Y además, ¿hacia dónde va el tema del IMSS Bienestar? Si vamos a tener que, digamos, echarnos para atrás en esta pésima negociación, en donde no solamente no vino a resolver los problemas necesarios de los consultorios, de los hospitales, de la medicina, sino que vino a agravar la situación aún más, ¿no? Hay personas que están en sus casas esperando una operación, porque ya los mandaron a sus casas para que desalojen ahí el hospital y puedan tener más camas, ¿no? Así es, y sobre todo te voy a decir que eso que mencionas es clave en esto, porque aquí la situación de la responsabilidad de un servidor público es atender a la población. Claro. Y la responsabilidad, al parecer, de un político es estar alineado a lo que le dicta su partido. Entonces,
aquí el asunto es, yo me adhiero a lo que tú me dices en el sistema de salud, y si no funciona, pues me espero a que tú resuelvas tus problemas federales y los estatales pueden esperar. Pero entonces, estoy cumpliendo mi función como ser alguien disciplinado a lo que dice el gobierno federal como político, o cumplo con la responsabilidad de ser un servidor público y Claro. atender mi población, y tomo la decisión de suspender ese acuerdo o no reasignarte los recursos y tomarlos y atender a la población. Yo creo que ese es un dilema que se puede tomar con una acción, así como se toman muchas de parte del Ejecutivo, porque esa es su función principal, y hacer un ejercicio puntual, funcional y enfocado en las prioridades de salud pública del estado de Colima, Max. Así es. ¿A qué conclusión llegamos con respecto al tema de el de la gobernadora Indira Vizcaíno, el manejo que hay en este tema de salud? Pues para este 2025 no sabemos qué está haciendo con el presupuesto todavía. Sí está documentado subejercicios en el 2023 y en el 2024, y pues ahora sí que las primeras conclusiones serían saber que se transparente qué está haciendo con el presupuesto. Segunda, cuáles son las acciones que va a tomar en función del beneficio de la salud pública del estado de Colima. Y yo me quedaría con esas dos preguntas, ¿no? O sea, informar qué pasa con el presupuesto, y que se fundamenten acciones específicas, acciones resolutivas en salud, Max. Con eso me quedaría yo, eso, nada más. Muy bien, Fernando. Fernando, te mando un fuerte abrazo. Recuerden que la colaboración el análisis que hizo, la reflexión que hizo Fernando del Valle, ya lo compartimos ahorita en esta entrevista. Viene toda la explicación completita, incluso con las preguntas que hay, porque es importante saber y descubrir. O sea, no forma parte de una crítica subjetiva o de banalidades de opositores y no. Aquí hay cosas concretas, específicas del análisis y de un análisis muy detallado, pormenorizado, desde 2022 hasta la fecha. Así que bueno, va a ser importante leerlo y que sea un referente y que alguien conteste sobre este tipo de temas. Y vamos a estar muy pendientes, Fernando del Valle. Fernando, te mando un fuerte abrazo y te agradezco todas las atenciones. Igualmente, Max, muchas gracias, y seguimos a tus órdenes, y que todo vaya muy bien en la operación. Gracias a tu auditorio. Un abrazo fuerte, gracias Fernando del Valle. Esta reflexión, análisis importante sobre salud. Vamos a ir a una breve pausa a las 8:16. Regresamos con más detalles de la jornada informativa. Todas las preguntas, los comentarios que tenga, ahí va a estar en la entrevista. Y viene ya pormenorizado todo lo que es esta reflexión. Eso es hay una conclusión respecto a estos temas de su ejercicio, pero todas las preguntas, son varias preguntas que hay, que se plantea Fernando del Valle, conocedor, analista, crítico de los temas importantes en materia de salud, con una amplia experiencia sobre el manejo de datos y la información, el procesamiento de datos importantes, ¿no? Ahora sí, la pausa, 8:17, regresamos con Romualdo García.